de selección, fundada en principio sobre la evaluación de una competencia, develando la existencia de motivaciones ocultas que hayan dictado la decisión final, tales como justamente el fusil, el origen social, el color de la piel, las opciones políticas, etc. Agreguemos entonces finalmente que estas pruebas son a grados diversos e institucionalizadas. Algunas pruebas son circunstanciales y locales, de manera que su carácter injusto es difícil de poder mostrar. La realidad de la ofensa a la cual se refiere la queja puede ser negada, como si la queja se basara en una interpretación imaginaria. A menudo se habla ahora de paranoide, de lo que realmente sucedió. Otras pruebas, por el contrario, han sido objeto de un trabajo de institucionalización, sin duda porque tienen que ver con puntos importantes que tienen que ser defendidos contra la crítica. Este proceso de institucionalización implica el derecho y otras formas de reglamento que fijan procedimientos y que establecen lo que se puede llamar formatos de pruebas. Es el caso particularmente de las pruebas que juegan un rol importante en la designación de los representantes y responsables políticos y también en la selección de las personas para el acceso a posiciones con ventajas buscadas, pruebas escolares, pruebas de selección en el trabajo, pruebas que dan acceso a derechos sociales, etc. En este caso, la crítica puede orientarse en dos direcciones distintas. Puede tomar como objeto la forma en que una prueba es puesta en práctica localmente y mostrar que su desarrollo no ha respetado los procedimientos establecidos. O puede tomar como objetivo, como blanco, puede tomar como objetivo el formato de la prueba misma, mostrando que su disposición no permite controlar el conjunto de las fuerzas comprometidas en la prueba, lo que tiende a favorecer injustamente a ciertos competidores. ¿Podemos realizar operaciones críticas a partir de la sociología de la crítica? Que se basan en los enfoques teóricos que acabo de recordarles con las grandes líneas, han permitido acumular en el transcurso de los últimos 20 años un gran número de datos que dan luces sobre el funcionamiento de las actividades críticas y el rol que juegan en las disputas de la vida cotidiana. Podemos considerar entonces que este programa no traicionó los objetivos que nosotros le habíamos dado, al menos en el plano de la sociología descriptiva. Pero ¿qué sucede con respecto a la otra intención que había precedido a la puesta en práctica de este programa, que era renovar la contribución de la sociología a la crítica social, tomando directamente apoyo en las críticas formuladas por los actores mismos? Con respecto a este segundo objetivo, podemos hacer lo que nosotros llamamos en la juventud una autocrítica. Podemos considerar que los resultados son relativamente modestos. La sociología pragmática de la crítica da la posibilidad efectivamente de tomar apoyo sobre las críticas que formulan los actores frente a las pruebas de selección que no son cumplidas en conformidad con su formato o con su tipo ideal, por ejemplo en el ámbito escolar o en aquel laboral. Pero contrariamente a una sociología de la dominación, no abre la vía a críticas más amplias, susceptibles de poner en tela de juicio dimensiones generales de la realidad social, tratada como una totalidad cuyos distintos componentes hacen un sistema. Nos encontramos situados frente a una especie de paradoja. La sociología crítica, a la cual nosotros le reprochamos el hecho de que se da a gente, sujetos, estructuras que les escapan y que de alguna manera omite las capacidades críticas de los actores, se abrió la vía a posibilidades realmente críticas, donde los actores pudieron en algunas ocasiones realmente rearmarse para poder armar sus propias reivindicaciones. A la inversa, la sociología pragmática de la crítica, que realmente quiso estar atenta a las acciones críticas desarrolladas por los actores, no parece haber permitido desprender potencialidades críticas tan fuertes, y su contribución al desarrollo de la crítica social se mantiene como bastante limitado, según mi opinión. La razón es, pienso yo, bastante simple. Tiene que ver con el hecho de que, al menos en las situaciones comunes y corrientes, es decir, fuera de los periodos que podríamos calificar como insurreccionales o revolucionarios,
Las críticas formuladas por los actores sociales y recolectadas por el sociólogo tienen una amplitud relativamente limitada y conciernen el entorno local. Hay que concluir entonces que la sociología crítica tenía razón considerando que los actores sociales estaban inmersos en la ilusión, cegados por ideologías dominantes y que ignoraban las condiciones generales de su sujeción. Mi interpretación es distinta. Como lo ha mostrado muy bien la sociología y la antropología de la resistencia, los actores pueden muy bien tener conciencia de injusticias que tienen un carácter general, sin por eso formular a título individual reivindicaciones de gran amplitud. Y esto simplemente porque los actores sociales son realistas. Ellos no piden lo imposible. Hay un libro que me gusta mucho que es una historia del anarquista que se llama Demanding is Possible. Bueno, en ese libro justamente lo que cada uno de hace generalmente no hace en la vida cotidiana. No piden lo imposible. Su sentido de la realidad está apoyado por la forma en que ellos adquieren su entorno social. Evalúan el carácter justo o injusto, privilegiado o desfavorecido de su condición, acercando su vida a la de personas que les son cercanas, tal o cual colega de trabajo o tal compañero de estudio cuyo éxito profesional fue superior al suyo, etc. O incluso comparando su situación a aquella de sus padres, o su situación actual a la que había sido en un periodo anterior. Entonces las personas comunes y corrientes rara vez ponen en cuestionamiento, por lo menos en el curso habitual de la vida social, el marco general en la cual se inscriben las situaciones que suscitan por su parte indignaciones y protestas. Pueden juzgar injusta la forma en que se desarrolló tal o cual prueba, pero no ponen en tela de juicio, por eso, el conjunto de los formatos de prueba y las calificaciones instituidas. Sin duda porque, en ausencia de herramientas de totalización, los contornos de este conjunto general de prueba y sus efectos les escapan a menudo, pero sobre todo porque los actores saben implícitamente que las pruebas adosadas a formatos instituidos son más fuertes que lo que lo son ellos mismos. De manera tal que sería realmente pura locura exigir para sí mismos cambios en su vida que suponerían una transformación radical de este marco. Los actores, al menos cuanto se los capta en el curso de su actividad cotidiana, toman en serio la realidad y el carácter real de la prueba de la realidad. El servidor que está en la cafetería, por ejemplo, puede quejarse por tener horarios que no le acomodan, pero sabe implícitamente que sería absurdo quejarse de no ser, por ejemplo, profesor universitario. Algo que podríamos haber querido ser, por ejemplo. Salvo en casos raros, donde podría mostrar que tiene los diplomas necesarios, pero que ha sido alejado de esta función por el hecho de una discriminación asociada al género, al color de piel, a las opiniones políticas o a la orientación sexual, etc. Entonces, constatar que los actores son realistas no significa que la realidad, tal como es, se va a imponer siempre a ellos de la forma de una ley de hierro o una jaula de fierro, como lo han mostrado numerosos trabajos sobre los periodos de insurrección o de revolución, o la utilización teórica que Jean-Paul Sartre, en un libro hoy día muy olvidado en Francia, hace de estos trabajos en su crítica de la razón dialéctica. La presión que hace pesar la realidad sobre las aspiraciones y las reivindicaciones de los actores es variable según las condiciones históricas. Podemos sugerir que depende del grado de robustez de la realidad, o aún más del grado a la cual la realidad parece justamente mantenerse. La realidad es robusta cuando cada uno de los elementos que la constituyen recibe de los otros un apoyo simbólico y material que confirma el fundamento. Se fragiliza, por el contrario, cuando esta solidaridad se atenúa y la realidad parece deshacerse y la necesidad de la realidad cesa de encontrarse constantemente autoconfirmada. En contextos como tal, la crítica se puede desarrollar en el sentido de un cuestionamiento de la realidad de la realidad. Lo que los actores consideraban sueños imposibles de realizar pueden transformarse ahora en aspiraciones y luego en reivindicaciones.
El término realidad es utilizado aquí en un sentido bastante cercano a aquel del cual habla la sociología desde hace más de 40 años, de construcción social de la realidad. Por realidad, yo entiendo entonces designar el contexto social en el cual están inmersos los actores. Pero este contexto está inserto en una red de calificaciones, de definiciones, de estándares, de formatos de pruebas, de procedimientos de selección y de review. Y estos distintos formatos, a menudo en la sociedad contemporánea, tienen una base o una contraparte jurídica. El último término ha sido tomado en un sentido amplio que no se reduce al derecho o a la ley promulgada por los estados. Sin embargo, esta realidad construida no condiciona necesariamente y mecánicamente todas las experiencias que son las de los actores. Estas experiencias pueden ser vividas y vivenciadas de manera auténtica, aunque a menudo difíciles de formular, porque no tienen un lugar en el marco de la realidad como realidad socialmente construida. Efectivamente, esta construcción de la realidad que pone en juego operaciones simbólicas de calificación y al mismo tiempo dispositivos de acción pasa por una selección en el flujo de los acontecimientos continuos de elementos tratados como si fueran solo pertinentes. De la misma manera, la realidad es lejos de, o está lejos de incorporar todo lo que sucede, es decir, el mundo. Las experiencias de las personas están enraizadas en la realidad y en el mundo considerado, retomando tal vez una expresión de Wittgenstein, como siendo todo lo que sucede. A la realidad social, que puede ser objeto de una descripción casi cartográfica, yo podría oponer el mundo, que nadie puede tener la ambición de totalizar. Mientras que se puede contemplar, describir en sus grandes líneas la realidad, tal como se presenta en una sociedad históricamente especificada, los contornos y el tenor del mundo en cada momento del tiempo se mantienen en gran medida como desconocidos. Y la distinción entre la realidad y el mundo permite, me parece a mí, evitar algunas de las aporías que rodean la idea de realidad socialmente construida y escapar a la alternativa del construccionismo y del realismo. Pero permite también comprender mejor el rol de la crítica en los procesos de cambio de la realidad social. No comprendríamos cómo en algunas situaciones los actores podrían acceder a lo de sus deseos, que parecían menos realizables, tomarlos seriamente y desarrollar críticas radicales, si la totalidad de sus experiencias estuvieran encerradas en la carcasa de la realidad. Ahora, estas situaciones límites se vuelven comprensibles si se admite que la experiencia se sumerge también sus raíces en el mundo. Tomando apoyo en alguna de sus experiencias, los actores van entonces a poder realmente hurgar en el mundo los argumentos y los ejemplos que no coinciden con las calificaciones, con las definiciones y los formatos sobre los cuales reposa la realidad social existente. Y esto a fin de poner en duda la necesidad de revelar el carácter arbitrario y de esta forma también volver a ponerla en tela de juicio. Para desarrollar esta idea yo voy a presentar ahora de manera muy esquemática un marco teórico en mi última crítica. El marco teórico difiere bastante claramente de aquel que había sido propuesto de la justificación, sin sustituirse a él en todo caso. No pretende relegar el trabajo cumplido hace 20 años con accesorios que se han vuelto inútiles, sino que está orientado más bien a dibujar un aparato conceptual más amplio que permita hacer vaivén entre los apuntes de profesores de la sociología crítica y aquellos de la sociología pragmática de la crítica. Y constituye entonces particularmente un esfuerzo para dar una base teórica al análisis de los cambios del capitalismo, presentado en el nuevo espíritu del capitalismo, donde voy a hablar pasado mañana justamente de esto. Este marco busca poner realmente de nuevo en la pregunta de las instituciones. Las instituciones, en las cuales la sociología crítica veía sobre todo una fuente de violencia simbólica, han sido ampliamente ignoradas por la sociología pragmática de la crítica.
En el marco donde voy a esbozar las grandes líneas, las instituciones tienen una doble fase. Conservan por un lado muy bien un rol negativo de violencia simbólica, pero por otro lado son consideradas también en sus funciones positivas, que consisten en garantizar lo que se llama una seguridad semántica. La preeminencia determinada en un contexto social específico de las funciones positivas o negativas depende del lugar acordado a la crítica. La investigación se va a centrar en el análisis de las relaciones entre las instituciones y la crítica. A las instituciones les corresponde el trabajo de mantención de los formatos y de las reglas y, por lo tanto, de confirmación de la realidad Pero la crítica, buscando nuevas fuentes y recursos en el mundo, pone en cuestionamiento esta realidad socialmente construida y, cuando logra hacerse entender, la transforma.